Hola, me invitaron a compartir unos minutos en este espacio de Me Gusta Leer para hablar de mi libro, Guantánamo entre nosotros. Eh, este libro es un viaje y yo quiero contarles en estos minutos algo sobre ese viaje. Es un viaje que pasa por distintos lugares de nuestra historia contemporánea, por la cárcel militar de Guantánamo, eh, por, eh, por otros escenarios como Washington, como Venezuela, Caracas y también aquí, Uruguay. Es una historia cercana y ese viaje de alguna manera va siguiendo los pasos de uno de los presos de Guantánamo, uno de los 6 que vinieron al Uruguay en diciembre de 2014, y siguiéndolo a él vamos a recorrer la prisión por dentro, vamos a conocer un poco de su historia, vamos a ver cómo se enmarca esta prisión en el marco de la guerra contra el terrorismo. Vamos a hablar sobre el terrorismo. ¿Qué es el terrorismo? ¿Hay una definición sobre el terrorismo? ¿Los estados, la comunidad internacional han llegado a definirla? ¿Qué define un acto terrorista? ¿Su objetivo? ¿Su mensaje? ¿Quién lo perpetra? Esa conversación me parece que es necesaria porque nos puede llevar, nos ayuda a ir un poco más allá de los titulares de prensa y a entender un poco más un fenómeno que es global. Pero también en Guantánamo entre nosotros hay capítulos dedicados a las negociaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el de Uruguay para que vinieran estos 6 hombres a vivir al Uruguay, el tenor de esas negociaciones, las personas que participaron, los acuerdos a los que se llegaron, los acuerdos explícitos e implícitos, las contrapartidas. Y en esa historia quedan estos 6 hombres que no pueden volver a sus países de origen, que no pueden volver al Medio Oriente, que están obligados a rehacer sus vidas aquí. ¿Y cómo fue esa primera etapa, los primeros 2 años de su vida en este país, sobre todo de uno de ellos, de Jihad Diab, el más conocido, el que hizo huelgas de hambre en Guantánamo, el que denunció al gobierno de Estados Unidos y el que ha intentado muchas veces irse del Uruguay, un país al que no entiende, que no lo ha entendido a él tampoco, pero del que no se puede ir. Yo trato de contar en este libro por qué no se puede ir Diab de aquí, por qué en general no se pueden ir ninguno de los liberados de Guantánamo a los países de destino a los que Estados Unidos envió. Esto tiene que ver con el control que Estados Unidos ejerce sobre estas personas, sobre estos 780 prisioneros que alguna vez poblaron la prisión. Solo hay 41 hoy allí, pero la situación de Guantánamo permanece en la vida de los liberados porque siguen estando sujetos a control y también porque de algún modo ellos siguen siendo sospechosos. No han tenido derecho a un juicio y a probar su inocencia, tampoco han recibido cargos ni acusaciones formales, pero justamente por no haber podido acceder a esa justicia, tampoco han podido limpiar su nombre si son inocentes. Y a esta altura, según muestran los archivos de la CIA y del Senado de Estados Unidos, es imposible saber qué hay de verdad y qué no dentro de los prontuarios o registros de inteligencia sobre estas personas. De manera que Guantánamo tiene muchísimas dimensiones y son todas, creo yo, dimensiones muy contemporáneas, muy actuales, porque la cuestión del terrorismo sigue existiendo y su contracara, que es la guerra al terrorismo, también, y porque es una guerra ubicua, global, que sucede simultáneamente en muchos escenarios y que al parecer no va a tener fin. Y además hay otro elemento que me parece muy importante para que nosotros entendamos qué significa Guantánamo para el Uruguay, y es la guerra irregular. Es una guerra que se libra fuera de los acuerdos del derecho internacional, de las convenciones de Ginebra, incluso del derecho penal y de la constitución de los países que libran esta guerra, en particular de Estados Unidos, sobre todo de Estados Unidos. Entonces, esta irregularidad es la que hace que la situación de estos hombres sea particularmente especial, indefinible, y es la que de alguna manera determina sus vidas y las va a seguir determinando por mucho tiempo posiblemente, porque son muy reconocibles y porque no pueden ir prácticamente a ningún lado sin que la gente se dé cuenta de quiénes son y los asocie con esa prisión y con esa sospecha eterna.
Justamente ahora faltan unos pocos meses para que se cumplan 3 años, menos de 2 meses para que se cumplan 3 años de la llegada de ellos al Uruguay. He estado en contacto con algunos de ellos en estos días. Tienen dificultades económicas, no pueden resolver un ingreso seguro y la ayuda que les presta el gobierno se ha ido reduciendo paulatinamente y se va a terminar a fines de este año. Vale decir que van a engrosar o engrosan ya las filas de los pobres uruguayos y uno se pregunta, ¿era eso lo que el gobierno de José Mujica pretendía para ellos cuando decidió aceptarlos, recibirlos y darles el estatus de refugiados? Hay riesgos, implicaciones en el hecho de que ellos no puedan tener una vida más decente, más digna en el Uruguay. ¿Cuáles son esas implicaciones, incluso para el Uruguay, para la sociedad en la que viven? Uno de ellos me decía justamente que no quieren denunciar públicamente los problemas que tienen, pero sí quisieran que estas cosas se conozcan, que se sepa las dificultades que tienen, la discriminación que sufren cuando van a buscar un empleo y de repente pasan todas las pruebas, pero cuando les preguntan sobre su origen tienen que decir que estuvieron en Guantánamo y eso significa una barrera para conseguir ese empleo. De alguna forma, la situación que se planteó hace 3 años cuando llegaron sigue sin resolverse. Y este libro justamente cuenta los entretelones de toda esa situación y las fallas, las carencias que tuvo el procedimiento uruguayo al no considerar todas estas dimensiones y todas estas perspectivas. Como les decía, el libro también los va a llevar a otros lugares, al Chuy, a Venezuela, porque seguimos también los pasos de Yihad Diab cuando se fue del Uruguay a mediados del año pasado y terminó unas semanas después en Caracas, en la capital de Venezuela. Estuvo preso en los calabozos del Servicio Secreto venezolano, estuvo deambulando por una periferia pobre en las afueras de Caracas. Vamos a ver una parte de esa historia que está reconstruida en exclusiva en este libro y que deja también todavía muchas interrogantes sobre cómo llegó allí, quién lo ayudó, por qué fue detenido, por qué estuvo tantas semanas bajo custodia para ser finalmente deportado de nuevo al Uruguay. Bueno, esto es más o menos algo de lo que les quería contar. Espero que tengan la oportunidad de leer este libro y de ponerse un poco más a fondo sobre toda esta historia y sobre todo la idea es entregar elementos para la reflexión, para que reflexionemos un poco sobre el papel de Uruguay en todo esto y de la sociedad, de la gente común que anda por la calle y sus reacciones, sus opiniones sobre un fenómeno que a veces se nos presenta como algo muy superficial y como algo muy de titulares. Bueno, muchas gracias por compartir estos minutos en Me Gusta Leer.